esta mañana, cuando le pedí al Señor sobre qué tenía que hablar, me vinieron dos frases. Entonces, claro, dos frases totalmente diferentes serían dos mensajes. Pero no, el Señor quería que conjugara esas dos frases que no me sonaban muy coherentes juntas, pero tenían que ser parte de una misma palabra del Señor. Os comento cuáles son las dos frases y después me diréis al final qué os pareció, si realmente eran del Señor o no. Pero las dos frases eran los dos derramamientos de sangre de Jesús y la otra es el Getsemaní de David. Claro, cuando yo me encontré con esto dije, Señor, te estás quedando conmigo, ¿no? Pero vamos a intentar ver qué es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Hace unos días quedé bastante impactado porque estaba viendo por la noche un documental que hablaba de emigrantes. Y hablaba principalmente de muchos emigrantes que quieren llegar a los Estados Unidos a través de muchos kilómetros. Y mostraban especialmente unos grupos de personas que querían cruzar una zona de Panamá que es semiselvática, Darien, un sitio muy complejo. Y mostraban, por ejemplo, el caso de una familia de Haití. Había ya cruzado como 6 países, muchos de ellos caminando, pagando dinero que no valía para cruzar ríos, para cruzar fronteras, a los famosos coyotes que ayudan a cruzar fronteras de países muchas veces ilegalmente. Y llegó un punto cuando llegaron a esta zona donde los más jóvenes pudieron seguir adelante, pero había una familia en especial de Haití, que era un matrimonio con 2 niños, que ya no pudieron más. Llegó un momento que había una pendiente que era muy abrupta, también era todo el terreno era mojado, húmedo, barro, realmente horrible, y la mujer se sentó y la cara que mostraba me quedó grabada, porque mostraba falta total, un desaliento total, una falta de esperanza total. Toda esa esperanza con la que salió de Haití con su familia para buscar algo mejor, allí sentada sobre una roca, totalmente agotada, con un bebé a cuestas y otro niño pequeño, la cara era de alguien que estaba ya perdido, que había renunciado, que había dicho, bueno, hasta aquí llegué. Y literalmente hasta ahí llegaron, porque dejaron ir al grupo y ellos se quedaron allí para ver si en algún momento podían seguir camino. Ya estaban sin dinero, sin fuerzas, tuvieron que irse desprendiendo en el camino de ropa, de pertenencias, porque claro, salieron con bolsos, salieron con bolsas de plástico y mochilas, y 2 niños, uno de ellos lactante todavía, y obviamente mostraban en el camino cómo iban escogiendo qué dejar y qué abandonar en el camino y qué dejar en el bolso. Y el marido de repente sacaba muchas cosas y se arrepentía y volvía a ponerlas, y uno veía esa lucha. Y a mí me fui a acostar y me quedé con eso. Y una de las cosas de las muchas que yo sacaba en conclusión era, ¿cuántas veces tenemos proyectos, planes, que a veces no son malos, a veces son buenos, otras veces son irrealizables, a veces son sueños, pero siempre hay que pagar un precio por estas cosas que hacemos, que iniciamos, que proyectamos? Y sobre todo, si estas cosas no vienen, estos planes, estos sueños, no vienen de la mano del Señor. A veces podemos equivocarnos groseramente y pagar un precio muy alto por esa equivocación, que puede ser un pecado o puede ser simplemente coger el camino equivocado. En este caso, esta familia, yo creo que escogió el camino equivocado. No sé qué pasó después. El documental terminaba allí, con esta familia
totalmente desolada en Panamá. Pero quiero invitaros a 2 de Samuel. Hay un caso muy conocido. Yo os relataré, vamos a 2 de Samuel 11, no vamos a leer todo el capítulo, así que como es una historia conocida, os voy a hacer un resumen. Nos dice el capítulo 11 de 2 de Samuel que cuando todos los reyes salían a la batalla, esto era en primavera, David, el rey David, se quedó en su casa. Pero no solo se quedó en su casa, sino que obviamente se acostaba a dormir la siesta. Era de Andalucía, parece. Sí, de la zona de Lepe, no sé por dónde David. Pero dice que David permaneció en Jerusalén y una tarde después de una siesta, no lo dice, esa es una traducción mía, pero dice cuando estaba atardeciendo, así que era después de la siesta, y salía de su lecho, así que blanco y en botella, leche. Así que después de una siesta se paseaba por el terrado y desde allí vio lo que no debía ver, que era una mujer bañándose en su casa, desnuda, y claro, le pareció muy hermosa. Y David, ni tardo ni perezoso, mandó a sus siervos a que la buscaran. Bueno, el final de la historia, todos la podemos imaginar. Se acostó con ella, la mandó de vuelta a su casa y tiempo después la mujer le mandó a decir, es que estoy embarazada. Hizo la prueba de predictor, la repitió por las dudas a ver si había salido mal. Y resulta que esta mujer además era casada y además estaba casada con un hombre, Urías Eteo, que era de los valientes del ejército de David, uno de sus más fieles guerreros. Así que aquí vemos a David, primero fallando en su deber de ir a la guerra, pero bueno, era un poco viejo ya, un poco grande, se quedó, pero en vez de quedarse haciendo lo que debía, lo que hizo fue hacer lo que no debía. En la pereza y en el ocio a veces está la distracción y la distracción puede llevar a lo que no debemos. Y David se vio en una encrucijada, porque claro, esta muchacha, esposa de un guerrero fiel a él y que estaba en la batalla, estaba en el frente de batalla, estaba esperando un hijo del adulterio, un hijo del pecado de David. No podemos culpar a Betsabé, porque en ese caso yo no sé si ella estuvo de acuerdo o no, pero es que no tenía opción, era el rey. Así que no vamos a meternos en eso. Pero la cuestión es que David buscó una solución. Así como esta familia que pensó que su solución era irse a Estados Unidos y se quedaron en el camino, frustrados. David tuvo una excelente idea. Claro que no le preguntó al Señor, ¿no? Porque una mancha más al tigre, a veces uno, si empieza el camino del pecado, empieza a deslizarse hacia abajo. Y eso es lo que le pasó a David. Quiso cubrir con un pecado otro pecado. Y entonces mandó al general Joab a que hiciera venir a Urías Eteo a Jerusalén. Y entonces le preguntó cómo va la guerra, cómo va la batalla, infórmame todo. Cuando le informó Urías de cómo iba todo, lo mandó a su casa. Porque dijo, bueno, pensó David, esto no lo dice las Escrituras, pero obviamente es lo que pensó. Bueno, ahora Urías, después de venir de la batalla, de tanto tiempo lejos de su familia, va a estar con su esposa y obviamente van a pasar la noche junto con su esposa. Y entonces después haremos colar el embarazo como que, Urías, ¿te acuerdas cuando viniste? Bueno, ahí quedó embarazada tu esposa. Pero Urías era, en este sentido, más recto que David, porque no fue a su casa, se quedó durmiendo entre los siervos de palacio. Entonces el día siguiente se enteró David y dijo, pero ¿cómo no fuiste? No, ¿cómo voy a ir? Si mis compañeros están en la batalla, ¿cómo voy a ir yo a pasar la noche con mi esposa? No. Por amor a mis hermanos que están luchando, al arca de Jehová que está allí, yo no puedo ir a pasar la noche con mi esposa. Bueno, un percance en el plan de David, pero bueno, había un plan B, emborracharlo. Así que le dijo, bueno, quédate un día más. Y a la noche lo invitó otra vez y esta vez agregó el alcohol como un aliciente para que decidiera Urías irse a su casa y estar con su esposa. Pero Urías
otra vez no fue. Así que teníamos un problema. Bueno, no lo tenía yo, lo tenía él. Sí, esto de hablar en primera persona del plural es complicado. Tenía un problema David, y es que Urías no comió el cebo, no cogió el cebo. Entonces decidió una solución más drástica. Lo mandó con un mensaje para el general Joab. Y ese mensaje que llevaba Urías hablaba de cómo debía ser expuesto a la muerte. Entonces la orden era de Joab: bueno, cuando estén en el fragor de la batalla, lo peor lo pones en primera fila, y como es uno de los valientes no se va a negar, y que lo maten en la guerra y ya está. Entonces ya queda viuda Betsabé y no hay ningún problema, que después me caso con ella, total, una más, y arreglado todo. Y así fue, y así murió Urías, y así fue como creyó David que el problema estaba zanjado. Pero bueno, vamos a empezar a leer la palabra, porque claro, esto de contar cuentos está muy bonito, pero yo te invito a leer el verso 26, al final del capítulo 11, que dice así: al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa, y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Aquí miramos que dice, la llaman la mujer de Urías. Todavía era la mujer de Urías, y él la estaba tomando ilícitamente. Y aunque parecía que socialmente el tema estaba arreglado, había alguien con el cual este tema no estaba arreglado, y era el Señor. Y Dios no podía dejarlo pasar, porque entre otras cosas era David aquel hombre que representaba a Dios en la autoridad. En ese momento estaban los sacerdotes como representantes de Dios en lo que tenía que ver con lo espiritual, lo religioso, pero la autoridad delegada sobre la nación la tenía el rey. Y el rey tenía que actuar conforme al corazón de Dios, porque de hecho Dios lo había escogido a David. Le había dicho a Saúl: yo a ti ya no quiero saber nada contigo, yo me levantaré a alguien conforme a mi corazón. Y ese era David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero aquí le falló. Y bueno, lo que hizo Dios fue enviar un profeta. Y entonces empieza el capítulo 12, y el Señor también, voy a saltear algunas cosas, y os contaré que el Señor envió a Natán. Natán había sido el profeta que había anunciado el pacto de Dios con David y con su descendencia para siempre. Ese pacto que desembocaba en el Mesías que vendría, que sería hijo de David, descendiente de David. Y este pacto fue anunciado por Natán, pero ahora Natán venía con otro mensaje. Venía con un mensaje de reprobación de parte de Dios, porque los pecados de David habían sido muy serios. Y vamos a leer desde el verso 7. Dice: entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre, porque usó Natán como un cuento, una historia para mostrarle el pecado a David. Dice: entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías hitita, y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Aquí le dice el Señor: lo has matado tú. Claro, no era tu espada, usaste la espada de los hijos de Amón, pero lo has matado tú. Esa sangre de Urías está sobre tu mano, sobre tu corazón. Tú eres el responsable de esto, y con esto has despreciado mi palabra. Y sigue diciendo: ahora pues,
La espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Aquí el Señor la sigue llamando, es la mujer de Urías hitita. Tú la has tomado, pero es la mujer de Urías hitita. Cuidado. Dice así, dice el Señor, he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Esto se cumplió durante la rebelión de su hijo, Absalón, que yació con todas sus mujeres en el terrado del palacio a la vista de todo el pueblo para deshonrar a David, su propio hijo. Seguimos. Verso 12. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces aquí vemos la reacción de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero no era perfecto. Pero tenía ese corazón. Y entonces, verso 13, David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Aquí confiesa, reconoce su pecado. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Era digno de muerte por ese pecado. Dice, pero el Señor quitó de ti el pecado. Pero no quitó el Señor las consecuencias de ese pecado. Y entre ellas fue la rebelión de Absalón, que la espada no se apartó de su casa, problemas con sus hijos, no vamos a entrar en muchos detalles. Pero dice el verso 14, sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que has nacido. ¡Ay! Esto es doloroso. Yo fui padre, ahora soy abuelo, y pensar en un niño, en la muerte de un bebé, siempre es doloroso. Es dolorosa la muerte de un anciano, pero es más dolorosa la muerte de un niño, porque uno piensa en toda la vida que le queda por vivir. El anciano, bien o mal, bueno, ya ha vivido su vida y todos sabemos que vamos hacia allí. Recuerdo un anuncio, no recuerdo de qué era, que lo vi hace unos años, que mostraba la vida, salía desde el vientre de la madre un niño, mientras iba volando, iba como cambiando de apariencia, que iba creciendo, iba pasando de ser de bebé a un niño, de niño a adolescente, así, hasta que mientras iba en el mismo vuelo, envejecía y caía en el cementerio. Era como que decía, bueno, es que nació para eso. O sea, cuando uno nace, ya camina hacia la muerte. Bueno, qué positivo estoy diciendo esta mañana, ¿no? Vaya, vaya. Ya cierro aquí, me voy y nos vamos todos llorando. Pero no es la idea. La cuestión era que el niño que había nacido de este adulterio y que finalmente por el cual David cometió todos los crímenes que cometió, Dios dijo, va a morir, porque por su concepción había sido blasfemado el nombre del Señor. Y entonces, aquí viene lo que quiero, una de las cosas que quiero analizar en esta mañana. Dice verso 15, y Natán regresó a su casa, y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David, y se puso muy enfermo. ¿Cómo? Ya la había tomado como esposa David, pero todavía Dios la sigue llamando la viuda de Urías. Todavía no le era lícito a David, había algo pendiente, había algo que no estaba cerrado ni zanjado. Y entonces, dice, el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. Y aquí vemos el corazón de David. Dice, y David rogó a Dios por el niño y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso y no comió pan con ellos. O sea, vemos la reacción de David. David
se volcó en oración delante del Señor y se humilló delante del Señor, porque dice, rogó a Dios por el niño, pero además ayunó, además dice, y pasó la noche acostado en el suelo. O sea, la humillación de David delante del Señor en esta oración no era una oración como a veces pasa, ¿no? Llega la hora de comer y entonces dice, Señor, bendice sus alimentos y también sana este, hace lo otro, pim, pum, pum. Hace unos años me tocó la oportunidad de viajar con un pastor que fue el fundador de un movimiento en medio de un avivamiento en los 60, y visitábamos iglesias de la organización, y claro, era como que todos querían quedar bien con este pastor. Y entonces, claro, a la hora de la comida, a veces algunos que empezaban a orar y a orar y a orar, claro, querían quedar bien. Estaba ahí el pastor Jorge Pradas y entonces, como mi oportunidad es esta, entonces, y oraban en lugar de dar gracia por los alimentos y no mucho más, porque es el momento de dar gracia por los alimentos. Y empezaban a orar por la obra misionera en España, en Bolivia, en Catamarca, ¿no? Y claro, hubo momentos, hubo ocasiones en las que hubo que recalentar la comida. Y un día, este pastor Jorge Pradas, catalán, él de origen, pero vivió muchos años en Argentina, en medio de alguien que se estaba extendiendo demasiado, y obviamente no eran oraciones en el espíritu, eran oraciones en la carne para quedar bien con este pastor. Se escuchó la voz con el acento catalán de don Jorge Pradas, que le decíamos papi, dice, ¿me pasas la sal? Diciendo, a ver, corta porque esto, no estás orando, estás simplemente volcando tu carne para hacerte ver, ¿no? No era así la oración de David. La oración de David fue una verdadera humillación delante del Señor. Y tampoco fue de 10 minutos, ni siquiera un día. Miren, vamos a seguir. Y los ancianos de su casa, vamos por el verso 17, se pusieron a su lado para levantarlo del suelo. Mas él no quiso y no comió pan con ellos. O sea, hasta los demás quisieron decir, ya está, David, ora un poquito y ya está. Proseguimos. Dice, sucedió que al séptimo día, David seguía orando, al séptimo día, el niño murió. ¡Wow! Yo me imagino el revuelo en palacio. Madre mía, ahora ¿quién se atreve a darle la mala noticia al rey? Ve tú Enoc. No, ve tú Rubén, no, que vaya Nico, ¿no? Cada uno quería que fuera otro. De hecho, es como lo dice, miren. Dice, y los siervos de David temían informar que el niño había muerto, pues se decían, he aquí, cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño, pensaban, tal vez hasta se suicida David, porque lo veían tan postrado en oración delante del Señor durante 7 días en ayuno. Dijeron, es que se les está yendo la cabeza, y si le decimos, si se entera, vaya a saber qué hace, ¿no? Pero, verso 19, David vio que sus siervos susurraban entre sí y comprendió que el niño había muerto, y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, me imagino, ha muerto, tapándose unos con otros. Verso 20, aquí vemos el corazón de David. Vemos las 2 etapas del corazón de David. La primera, 7 días en oración, ayuno, postrado, orando al Señor. Y aquí hubo una respuesta. ¿Qué respondió Dios a esa oración de David? No. No es que no respondió la oración, le dijo no. Y entonces David, ¿qué hizo? Se enfurruñó, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahora estoy enojado, ¿no? Como hacemos a veces nosotros, que nos enojamos con el Señor cuando nos dice que no haga algo. Miren lo que hizo David, y ahí vemos su corazón. Verso 20. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Ahí vemos el corazón de David. 7 días llevaba, obviamente sin bañarse, sin comer, estaba sucio, hambriento, estaba
triste, había estado orando. Uno diría, bueno, a ver, me como algo y después me voy al culto, ¿no? Y no, dice aquí, la prioridad, se levantó del suelo, de donde había estado 7 días clamando, se lavó y se ungió y se cambió de ropa. ¿Para qué? ¿Para que lo vieran bonito? No, para entrar a la casa de Jehová con respeto y reverencia. Al Dios que le había respondido que no, pero que seguía siendo el Dios soberano. Ese es el Dios a quien oraba David. David sabía que Dios era soberano y estaba orando, sabiendo que podía salvar al niño, pero que la decisión estaba ¿en quién? En Dios. No podíamos, alguien escuché una vez que predicando decía, sí, porque en oración tenemos que doblar el brazo al Señor. ¿Qué? Yo, cuando escuche a alguien hablar algo así, salga corriendo porque el rayo caerá en cualquier momento. ¿Cómo torcerle el brazo al Señor? Él es soberano. Y punto. O sea, ¿quieres entender algo que no entiendes? La última respuesta siempre es que Dios es soberano. De hecho, fue la respuesta que Dios le dio a Job. Pero vemos entonces que se levantó, se ungió, se lavó, se ungió, se cambió de ropa y entró en la casa del Señor y adoró, porque primero es el Señor. Cuando había adorado al Señor, entonces, dice, después vino a su casa y cuando pidió le pusieron comida delante y comió. Habrá comido bien, 7 días llevaba de ayuno. Pero primero lo primero era el Señor. Y sus siervos le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas. Pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan. Ni siquiera entendieron del todo, porque no hizo eso David. No es que se levantó y comió pan. Lo primero que hizo fue, y se levantó y adoró. Pero, verso 22, y él respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué de ayunar? Podría ser que vuelva. Yo iré a él, mas él no volverá a mí. Y David consoló a Betsabé, su mujer, y vino a ella. Aquí cambia la cosa. Ya no es la mujer de Urías, ni siquiera la viuda de Urías. Aquí ya es Betsabé, su mujer. Y David consoló a Betsabé, su mujer, y vino a ella y se acostó con ella. Y aquí ya era lícito. Y el pecado había sido perdonado. Y ella dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre, esto nos va a sonar, ¿no? Salomón. Esto nos suena. ¿Qué significa pacífico? David le puso su nombre pacífico, hombre de paz. Dice, y el Señor lo amó. Era la misma pareja. Era David y Betsabé, que ya no era la esposa de Urías, ahora era Betsabé, la esposa de David. Y entonces Dios amó al niño. El otro no. Dios lo amó. Pero no solo lo amó. Dice, miren, y envió, verso 25, un mensaje por medio del profeta Natán y le puso el nombre de Jedidías por causa del Señor. Esto es, amado del Señor. Vemos cómo el Señor cambió su relación cuando cambió la situación de pecado que estaba pendiente. Ahora, cuando termino todo esto, entonces, después que vemos que David adoró a Dios, que aceptó la voluntad soberana del Señor, que vemos que David era un hombre conforme al corazón del Señor, que aunque había errado grandemente, se arrepintió sinceramente. Aquí es donde entra aquella frase que el Señor me había dado. David vivió un Getsemaní. David vivió el Getsemaní. Esos 7 días postrado en tierra hasta que murió, aceptó la voluntad del Señor. Eso es morir a sí mismo. No le recriminó al Señor. No le dijo nada. No le dijo, Señor, pero lloré 7 días y ayuné. Me lo tendrías que haber salvado. ¿O acaso no valió nada? No, adoró. Y ahí vemos cómo
David estaba muerto a sí mismo y entonces aceptó la soberanía de Dios. Y eso es algo que es primordial en nuestra vida. Y aquí encaja con esos dos derramamientos de sangre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cómo se llamó el Señor Jesús? El Hijo de David. Porque de hecho era el objeto de la promesa que Dios había hecho a través del profeta Natán, que de la descendencia de él. Una promesa que primero venía de Abraham. Y el Hijo de David fue el Señor Jesucristo. Y entonces, vamos a ver un poco qué hizo aquel que fue llamado Hijo de David, el Mesías, Jesús. La vida de Jesús fue perfecta. De hecho, el Padre, el día del bautismo del Señor, que no lo necesitaba, de hecho Juan el Bautista dijo, pero yo te voy a bautizar a ti, tú tienes que bautizarme a mí. Y el Señor dijo, no, tenemos que cumplir toda rectitud, toda ley, tenemos que cumplir todo lo que es justo. Y el Padre dice que se abrió los cielos bajo el Espíritu Santo en forma de paloma que se posó sobre él. Y dice la palabra que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En él se goza mi alma. Todo lo que él hace es perfecto. Esto lo estoy agregando, pero que tiene que ver con por qué el Padre dijo, en él tengo complacencia, en él se complace mi alma, en él se complace mi corazón, porque ha obrado conforme a mi corazón los 30 años que lleva vividos. Ahora, también Juan el Bautista lo había llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús nació para morir. Hay una canción por allí que se cantaba hace unos años que decía, no la voy a cantar, no se asusten, que decía así justamente, para morir nació. Y toda la canción lleva al final como estribillo, para morir nació. Y ese fue el propósito. No vino para otra cosa, sino para, sí, traer el reino de Dios a la tierra, pero ¿cómo? A través del precio de su muerte. Y entonces, si hablábamos antes de Getsemaní de David, tenemos que hablar de Getsemaní de Jesús. Yo te invito a ir a Mateo capítulo 26. Si alguien se quiere ir, yo tengo llave, cierro al final, no os preocupéis. Jesús llega a Getsemaní, cena con sus discípulos, de hecho anuncia que ya está próximo a su muerte, anuncia que alguien de ellos lo va a traicionar, y aquí va a un lugar muy especial. El lugar es un huerto que todavía existe, se llama Getsemaní, cuya palabra, cuyo nombre significa molino de aceite, porque era un huerto de olivas. Y entonces, vamos a Mateo 26, a partir del verso 36, sí dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Unas palabras muy fuertes usa aquí el Señor. Cuando habla de comenzó a entristecerse, habla de una palabra griega, lupe, que significa tristeza. Cuando habla de angustiarse, habla de amoneo, que es angustiarse en gran manera. Pero el verso 38, que les dice, mi alma está muy afligida, usa la palabra perilupos, que es esta palabra lupo de tristeza, es como muy triste. Estaba muy triste. Tanto es así que Lucas dice que estando en agonía, gotas de sudor como de sangre le caían. De hecho, os lo leo.
Estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. El Señor me decía esta semana, ese fue el primer derramamiento de sangre de Jesús. Era necesario. Era necesario. Él tenía que pasar por Getsemaní. Y en Getsemaní, en el molino, se derrama sangre. En el molino, donde se derrama aceite. Pero en este caso, el Señor derramó esas gotas de sangre que cayeron como sudor. Ahí tiene incluso un nombre técnico que ya ni recuerdo, me estoy poniendo viejo. Pero la cuestión es que en esa situación estaba el Señor. Y dice, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Aquí vemos otra vez una característica primaria de que tiene un corazón como el de Dios. De hecho, Jesús tenía el corazón de Dios directamente. ¿Y qué es lo primero? Pedir, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. ¿A qué temía el Señor? ¿A la cruz? ¿A los latigazos? ¿A la corona de espinas? No, habla de una copa. La copa de la cual tenía que beber el Señor no eran los latigazos, no era la cruz. De hecho, muchos cristianos a lo largo de los siglos han muerto de esa manera o quemados. Y fueron incluso muchos cantando hacia la hoguera. Pero el Señor tenía que pasar por algo que ninguno de nosotros va a pasar. Y es el desamparo del Padre. ¿Qué dijo en la cruz unas horas después? Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Porque la ira del Padre cayó sobre Cristo. ¿Qué ira? Si Él era aquel que había agradado tanto al Padre, que regocijaba el corazón del Padre, la ira que tenía que caer sobre tu vida y sobre mi vida. Esa cayó sobre Jesús. Y a eso, esa copa era que el Señor no quería beber. Imaginaros, yo no lo puedo explicar, no lo entiendo ni lo puedo explicar, porque son cosas que me trascienden infinitamente. Pero Dios, en sus tres personas, es de una unidad incontestable y eterna. Y el Señor Jesús, Dios el Hijo hecho hombre, el Verbo hecho hombre, de alguna manera iba a perder esa comunión con el Padre durante un tiempo. Y llegó a decir, pero es que yo no quiero esto, Padre. Yo no quiero perder mi comunión contigo. Yo no quiero estar desamparado. Hoy cantábamos hablando de buscar esa comunión, de anhelarla, de que la queremos, de que la buscamos, de que no podemos vivir sin ella. Imaginaros Dios Hijo, que de repente tenía que vivir el desamparo que toca a aquellos que mueren sin haber nacido de nuevo, sin el perdón. Y ese desamparo, que ese que se vivirá en el infierno, ese que tenía que afrontar el Señor en la cruz. Claro que decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Él había estado de acuerdo en pasar por esto. De hecho, cuando en el Consejo Eterno decidió Dios que había que salvar a la humanidad, dice la palabra que el Hijo dijo, prepárame cuerpo, yo voy. Pero frente al momento, aquí era la humanidad, perfecta prehumanidad de Cristo, que se iba a enfrentar a este desamparo, a que Dios le quitara del todo su mano, porque aún Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Y hoy no vemos diferencia. Claro, hoy todos, es más, a veces aquellos que no creen en muchas cosas le van mejor, y uno diría, Señor, pero ¿qué pasa? Y de hecho muchos profetas se han planteado esto, ¿qué pasa? ¿Por qué prosperan los impíos? Pero hay algo que el Señor tenía que vivir en su perfecta humanidad, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y era ese desamparo. Y entonces dice la palabra
que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Verso 40, perdón. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Imagínense en un momento de tanta tensión física, mental y espiritual del Señor, y aquellos que eran sus amigos, sus discípulos. Es más, estaba con los más cercanos allí porque apartó a los más cercanos. Y estaban durmiendo, claro, después de la cena, todo. Estaban ahí echándose una siestita. Algo inconcebible. Claro, hoy uno dice, pero Pedro, ¿cómo te pudiste dormir en ese momento? Pero tú y yo habríamos hecho lo mismo. Porque a veces es fácil señalar al otro en una situación hasta que nos toca esa situación. Y entonces sigue diciendo, y dijo a Pedro, justamente a Pedro, con que no pudiste velar 1 hora conmigo, que no os pido 7 días como David orando, 1 horita. No has podido apartar 1 hora, no habéis podido estar acompañándome en oración durante 1 hora. Jesús dice la palabra que otro de los evangelistas, que se había apartado a la distancia de un tiro de piedra. O sea, no estaba muy lejos. Bueno, yo ya ahora si tiro una piedra por ahí me cae aquí adelante, ¿no? Pero hablemos de algo normal. Estaban unos pocos metros. Y ellos ahí, haciendo una buena siesta. Sigue diciendo, verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vivimos nosotros en un cuerpo y tenemos una carne que está expuesta a la tentación, está expuesta y quiere el pecado, y quiere alejarse de Dios. Esa carne la tendremos que cargar hasta el día que estemos en la presencia del Señor. Pero podemos darle el trono de nuestra vida o podemos encerrarla en la caseta del perro. Todo depende de nosotros, ¿no? Y aquí entonces dice, cuidado, porque el espíritu está dispuesto, claro, pero la carne es débil. Y esto también lo relata Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Y dice, miserable hombre de mí, ¿quién me quitará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero hacer, eso hago, porque en mi ser interior yo quiero hacer la voluntad del Señor, pero veo una ley en mis huesos que me lleva y me tira y me llama hacia el pecado. Y entonces les dice, en un momento tan trascendental, el Señor, cuidado, la carne es débil, velad y orad, porque si no caeréis en tentación. Es un momento de una lucha espiritual tremenda. No estáis dando cuenta del momento, lo que está por pasar. Yo estoy en una agonía de oración. ¿Y vosotros estáis haciendo qué? Durmiendo. Qué poca visión espiritual de la situación. Y seguía, verso 42. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aquí ya cambia la oración. Ya está enfocado a que, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ya no le pide, quita de mí esa copa, intenta que no la tenga que pasar, Señor, apártala. No, aquí ya está aceptando la decisión del Padre, que en realidad inicialmente él también había en la eternidad participado de esa decisión, pero ahora como hombre la estaba afrontando. Verso 43, y vino otra vez y los halló durmiendo otra vez. Madre mía, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, esta vez no les dijo nada. Los encontró durmiendo y dijo, ¿para qué? En Argentina hay un refrán, un dicho que dice, ¿para qué gastar pólvora en chimangos? Chimangos de un pájaro que no tiene valor, ¿no? Entonces dice, ¿para qué gastar la pólvora para dispararle a un chimango que no vale nada, ¿no? Es como disparar un gorrión. O sea, ¿quién se hace un gorrión al horno, ¿no? Imaginaros. Y aquí el Señor volvió, en un momento tan trascendental, los volvió a ver dormidos, los dejó, se dio la vuelta y volvió a orar. Qué triste, ¿no? Lo que estaban perdiendo, Pedro, Juan, los 3 discípulos cercanos que estaban allí, dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez diciendo otra vez las mismas palabras. Verso 45. Entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿todavía estás durmiendo y descansando?
Ostras, tíos, ¿cuánto más? Una siestita 20 minutos, pero que estamos en un momento en el cual no podéis dormir así, tranquilamente, ignorando todo lo demás. Pero miren lo que les dice. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Qué pasó aquí? Volvió de la tercera oración con la respuesta del Padre que él ya tenía en realidad desde el principio. Y era, como le dijo el Dios a David, pues no. A David dijo, pues el niño no vivirá. Y al Señor Jesús le dijo, hijo mío, tú tienes que beber la copa. Tú lo sabes. Esto obviamente no lo dice la palabra, pero es la respuesta que le dio. Porque el Señor vino diciendo, he aquí es la hora. Y el Hijo del Hombre, o sea, Él, es entregado en manos de pecadores. La respuesta fue no. Y la actitud de Jesús, ¿cuál fue? Aceptación de la voluntad soberana de Dios. Por eso David había pasado por un Getsemaní en esos 7 días de adoración. Y aquí, en este Getsemaní, el Señor necesitó poco menos tiempo porque en realidad el corazón del Señor Jesús era perfecto. Pero vivió la misma situación, el de aceptar la soberana voluntad del Padre. De ahí en más, el Señor fue como cordero llevado al matadero. No levantó su voz, no protestó. Podríamos leer Isaías 53, no lo vamos a hacer, pero léelo en casa. Fue en silencio. De hecho, no se defendió delante de los gobernantes, delante de Herodes no dijo nada, delante de Pilato, si supieras, Pilato, si supieras. Podría mandar aquí legiones de ángeles, pero estaría violentando la voluntad del Padre. Él seguía manteniendo esa potestad. De hecho, colgado en la cruz, cuando le decían, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Si eres quien dices que eres, baja de esa cruz. ¿Y qué crees? Claro que podría haber bajado de la cruz, pero tú y yo no estaríamos aquí. Podría haberlo hecho, pero él había muerto a su voluntad y a su decisión en Getsemaní. La sangre que derramó en oración en Getsemaní fue la que hizo que horas después fuese en silencio, pasando por un juicio injusto, por todas las aberraciones que le hicieron, y finalmente entregara su vida en la cruz, porque la entregó. Nadie se la podía quitar. Él había aclarado, cuidado, yo la pongo, nadie me la puede quitar. La muerte no tenía potestad sobre él. La muerte tiene potestad sobre tú y sobre mí, y moriremos en nuestro cuerpo porque hay pecado. Y entonces hay potestad de la muerte sobre nosotros. Porque sorbita es la muerte en victoria. Y nuestra muerte ya no es lo que es la muerte para otros. Para nosotros es victoria la muerte. Pero pasaremos por la muerte. Yo no puedo frenar mi muerte. Cuando el Señor diga, es el momento, Norberto, para arriba. Esperemos. Había un hermano en Argentina que tenía una esposa muy obesa. Decía, es que el Señor vendrá 2 veces. Vendrá una vez por su pueblo y otra vez por mi esposa. Decía, ¿no? Era su teología, ¿no? Bueno. Pero el Señor tenía potestad. Nadie le quitó la vida. Dice la palabra que en su momento, cuando fue el momento, Él entregó su espíritu. Y no vamos a seguir hablando de toda esta situación, pero termina diciendo verso 46, levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega, que sigue diciendo después encima Judas lo entregó con un beso, ¿no? Judas lo traicionó entregándole a los guardas del templo, pero en verdad quien entregó al Hijo fue el Padre, y el Hijo se dejó entregar. ¿Y por qué? Porque en Getsemaní el Señor entregó su voluntad. Y eso le acompañó por todo el proceso, el duro proceso que tuvo que vivir en las horas que siguieron. Para hacer una síntesis de todo esto, en Getsemaní, Jesús murió a sí mismo. No había carne de pecado como en la nuestra para morir, pero tenía
por delante algo que nosotros, por la gracia de Dios, nunca vamos a tener que pasar, ese desamparo del Padre. Pero Jesús murió a sí mismo, entregó su voluntad a la muerte, murió solo, sus discípulos durmiendo. Derramó sangre por la tensión que produjo en él, entregarse a la ira del Padre y al desamparo que en realidad nosotros merecíamos. Cristo no temía el dolor de la cruz, temía el desamparo del Padre. Un desamparo que forma parte del castigo eterno, estar eternamente separado de Dios. ¿Por qué? ¿En qué consiste la vida eterna? Dice la palabra. En conocerle y estar con el Señor. ¿Y en qué consiste entonces, por conclusión, la perdición eterna? El estar lejos de Él, simplemente. O sea, no hace falta más. Las descripciones del infierno hablan de muchas cosas, ¿no? De fuego, de gusano, pero lo peor no es nada de eso. Lo peor es estar alejados de la presencia de Dios. Pero después en el Calvario, Él murió por nosotros, Él entregó su vida de santidad como si fuera un pecador. 33 años de vida perfecta, pero Él se hizo pecado, dice la palabra, se identificó con nuestro pecado. No pecó nunca, pero nuestro pecado murió cargado en la cruz por Él. Fue una ofrenda perfecta de expiación. ¿Qué significa la expiación? Que nuestro pecado sea perdonado por esa ofrenda. Él murió para que tú y yo fuésemos perdonados. Pero también fue una ofrenda de propiciación. Y de ahí todo esto de Getsemaní, porque la propiciación significa el que la ira de Dios sea apartada de nosotros. Y entonces, ¿cómo apartó la ira de nosotros? Recibiéndola a Él. Es como en las películas cuando vemos que hay unos soldados y lanza a alguien una granada y ¡oh, una granada! Y uno se tira arriba y explota para salvar a los demás. Bueno, eso multiplicado por 3 millones, 10 millones, 400 millones es lo que hizo el Señor. No fue una granada que te mata en el momento. Fue cargar durante esas horas el desamparo y la ira de Dios. Eso fue la muerte propiciatoria del Señor Jesucristo por ti y por mí. Derramó su sangre para que nuestra sangre no fuera derramada en castigo y condenación. Porque Cristo murió a sí mismo en Getsemaní, murió por nosotros en el Calvario. Si no hubiese pasado por Getsemaní, esa aceptación de la voluntad del Padre, no hubiese ido a la cruz. Porque en realidad no quería. En su espíritu quería, pero en su carne no quería. Pero cuando aceptó la voluntad del Señor, el camino hasta la cruz y hasta la tumba estaba ya libre. Y el Señor aceptó como cordero ser llevado al matadero. Ahora, ¿tiene algo que ver con nosotros todo esto? Porque claro, David, ¿cuánto? 3.000 años que vivió aproximadamente. Unos 1.000 años después vivió el Señor Jesucristo. Está bien, soy salvo por su cruz. Pero hay algo más. O sea, me importa este tema algo más que por historia. En Lucas 14:27 el Señor dijo, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cuando alguien cargaba la cruz, evidentemente era para morir en ella. El único que la cargó y no murió en ella fue... se me fue el nombre, vaya. ¿Alguien que se acuerde? ¿Quién ayudó al Señor a cargar la cruz? Simón de Cirene. Los años no pasan en vano, ¿no? Él cargó una cruz en la cual no murió, pero lo habitual y lo normal era que el que cargara la cruz era para ir a morir, no para otra cosa. La cruz no se carga ni por adorno, ni para sufrir durante tiempo. Si algo crees que es una cruz en tu vida, muere. Punto. O sea, no, es que para mí, mi compañero de trabajo, mi suegra, mi no sé qué, mi cuñado, es mi cruz. No, entonces muere y dejará de ser tu cruz. En realidad no es tu cruz, es tu problema. Y si te duele, muere la cruz y te va a dejar de doler. Así de sencillo. Yo recuerdo siempre lo que dijo una vez el pastor Ramés en una predicación. ¿Quién fue el único que pasó por los 40 años del desierto y no sufrió ni hambre, ni sed, ni calor? José. Pasó muerto. Lo llevaron en ataúd.
Si estás muerto, no sufres ni calor ni frío. Cuando yo estoy aquí sudando en Murcia, digo, estoy vivo. Gloria a Dios. Tenemos que poner entonces algo en nuestra mente. Vamos a ver otra palabra. Mateo 16, 24. El Señor habla de lo mismo. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es el niéguese a sí mismo? Es el Getsemaní. Tenemos que pasar por Getsemaní para ser discípulos del Señor, para cargar la cruz. Nunca aceptaremos cargar la cruz si no morimos a nosotros mismos. Y después todo lo demás morirá tras nuestro. Porque a veces queremos cumplir con los preceptos de Dios. ¿No te pasa que alguien te diga, eres evangelista? Porque en general ni siquiera nos dicen evangélicos. ¿Qué te prohíbe hacer tu religión? Nada. Pues nada. Pero el Señor me manda a hacer una elección. Pero para hacer la elección correcta cada vez. Si intento hacerlo de mis fuerzas, es que seré un religioso y fracasaré. Pero si muero, si paso por Getsemaní, entonces podré crucificar todas las cosas en mi vida. Pablo lo tenía muy claro. Hoy tú citaste justamente a Pablo, que para conocer al Señor tenía todo como basura, todo su currículum, que era impresionante, por cierto, lo tenía por basura a fin de encontrar al Señor. Pero Pablo también, que dijo en Gálatas 2:20, dijo, con Cristo estoy crucificado. En la Biblia de las Américas dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él ya no vivía la vida que quería. Él quería vivir la vida del Señor, que el Señor fuera la guía, el propósito, todo en su vida. Ahora, ¿qué pasó con Pablo? Yo me acuerdo de un tal Saulo de Tarso. ¿Te acuerdas? Un Saulo de Tarso que iba persiguiendo a los cristianos y que fue camino a Damasco, también en persecución con una orden del sumo sacerdote del Sanedrín para seguir persiguiendo a los cristianos. Pero algo le pasó en el camino. Por cierto, la Biblia no dice que vaya a caballo. Algunos dicen que cayó del caballo, del burro. Se encontró con el Señor se le apareció. Había propósito con Pablo. Y Pablo cayó. Escuchó una voz. Y el Señor lo llamó. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Estás dando cosas contra el aguijón. Pero sígueme en lugar de perseguirme. Y Dios lo llamó. Y Pablo quedó ciego. Aquel soberbio, Saulo de Tarso, que iba persiguiendo con violencia a los cristianos, necesitó que lo cogieran de la mano y lo entraran a Damasco. Ciego. Y no conforme con eso, tuvo que aceptar las palabras de un humilde y desconocido cristiano, un tal Ananías, que no se vuelve a nombrar. Era alguien como tú y como yo. No era un apóstol, no era alguien renombrado en la iglesia, era un hijo de Dios que escuchó la voz de Dios y Dios le dijo, mira, está ahí Saulo de Tarso. No, Señor, el que venía a matarnos, a perseguirnos. Yo le mostraré lo que va a tener que padecer para servirme. Y esos fueron los días de Getsemaní de Pablo. Saulo pasó a ser Pablo, pasó a ser yo creo que el mayor de los apóstoles, porque llevó el evangelio delante de reyes, fue a casi todo el mundo conocido, por lo menos todo el Imperio Romano. No sabemos si vino o no a España. Algunos dicen que sí, otros que no. Uno dice, no, es que estuvo en Tarragona, otros que dicen, no, pues estuvo en Cádiz, no. Vino por los pescaditos fritos, ¿no? Pero Saulo, para ser Pablo el apóstol, vivió ese Getsemaní en ese encuentro. Empezó
él su vida cristiana en el Getsemaní. Y entonces después podía decir esto, también decía en Gálatas 6:14, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. No tengo nada que ver con el mundo. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo me ha librado del poder del mundo y también me ha librado del amor al mundo. En la cruz es donde tienes la libertad. Pero hay que pasar primero por Getsemaní. Sin Getsemaní no está la libertad de la cruz. Y en la cruz hay libertad. No, pero hay muerte. Hay libertad. La cruz es la libertad. Porque esta lucha que tenemos diariamente para vivir nuestra vida espiritual es porque no vivimos en la cruz. Nos descolgamos continuamente de la cruz. Así que negarse a sí mismo y tomar la cruz cada día para seguirlo, eso es la vida del reino. Es la vida del Espíritu. Es la vida en la cual la carne ya no tiene lugar. Es consagración. Negarse a uno mismo es consagración. Y la crucifixión es la muerte al mundo y al pecado. Intentar crucificarnos al mundo y al pecado sin consagración es religión y es imposible. Tú lo has intentado, seguramente, yo también. No funciona. No funciona. No es el método de Dios. Es como aquella familia haitiana que quería llegar a Estados Unidos y realmente no sé si llegó, pero esa cara de desesperación de aquella mujer sentada en una roca, yo creo que estará en mi memoria durante mucho tiempo. No era el método. Obviamente tampoco eran cristianos ni consultaron a Dios. No era el método. Y a veces nosotros terminamos sentados en una roca con cara de perplejidad porque hemos tomado una decisión en la cual Dios no nos había mandado. Como David, ¿sabes, hermano? Yo quiero ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pero necesitamos, sí o sí, pasar por el Getsemaní y pasar por la cruz. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos llamas una y otra vez a tomar la cruz cada día y seguirte, pero también nos indicas el camino, porque tú mismo anduviste por ese camino. Tú anduviste, Señor Jesús, por Getsemaní, y tú anduviste por las calles de Jerusalén. Tú estuviste en el enlosado, en el juicio, falso juicio, injusto juicio. Tú estuviste recibiendo los latigazos. Tú estuviste entregando tu vida en la cruz. Y nos mostraste el camino. Y Señor, te pedimos que nos ayudes por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida a seguirte primero en el Getsemaní, para poder seguirte también en la cruz. Señor, anhelamos conocerte más. Anhelamos cuando hablemos las palabras de Pablo, decir, yo quiero esa vida. Cuando vemos la vida de tantos que han sido heraldos de tu evangelio, decimos, yo quiero también. Pero a veces no estamos dispuestos ni a Getsemaní, ni mucho menos al Gólgota. Señor, pon en esta generación y en mi corazón un anhelo de seguirte por el camino de Getsemaní para vivir el camino del Gólgota. Que podamos decir como Pablo, y no decirlo como tontería, no decirlo simplemente como una ficción, sino decirlo como realidad. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Señor, hubo una vez un zapatero que escuchando el Evangelio dijo, ¿qué pasaría si un hombre se entrega de todo corazón al Señor? Lo escuchó de un predicador. Y este zapatero dijo, ¿por qué no yo? Y terminó siendo un heraldo del Evangelio de su época. Era solo un zapatero. Pero la diferencia no la hacemos nosotros, las haces tú en nosotros. Tú en nosotros la esperanza de gloria, tú en nosotros capacitándonos para servir, tú en nosotros dándonos el poder para predicar con autoridad, tú en nosotros y nosotros en la cruz, Señor. Enséñanos, Señor, sabemos que son los últimos tiempos y no hay opción de perder tiempo, no hay opción de entretenernos en muchas cosas.
Señor, levanta en esta generación una iglesia fuerte en ti, poderosa en ti, de hombres y mujeres que vivan en la cruz, alegres de estar en la cruz y gozosos de que tú vivas tu vida en medio y a través de cada uno de nosotros. Levántate y resplandece en esta generación, Señor. Lo necesitamos, Señor. Oh, Señor, nos entregamos una vez más, Señor. Llévanos, Señor. Llévanos a este camino de Getsemaní. Y no detengas hasta llevarnos hasta la cruz, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias porque tú eres fiel y misericordioso con nosotros. Señor, y en medio de todo lo que está ocurriendo, Señor, afuera de estas puertas, nosotros seguimos proclamando tu soberanía. Seguimos proclamando que más allá de quien esté en el gobierno de cada nación, tú estás sobre todo gobernante, sobre todo rey. Eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Y Señor, en eso confiamos y a eso nos aferramos. Y aun cuando no entendamos algo, sabemos que tú sigues siendo Rey. Amén. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos y encomendamos, Señor, nuestra salida también hoy. Para nosotros, para quienes nos están acompañando a través de radio, televisión, vida. Señor, levántate y toca los corazones, a cada uno en su lugar. Señor, porque tú no tienes problemas con los espacios ni con los tiempos. Señor, y glorifícate en medio de tu pueblo, una vez más. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Aleluya, Señor. Gracias, Señor.